9:04. El hombre vino hasta con una calculadora y yo tirando números. Esta vaina, prepárate. El capitán de la nave, Orlando Salvador, Jorge Villegas. Gracias, Pedro, y todo el equipo. Queremos hoy conversar sobre este estudio que lanzó esta semana el Centro de Investigación Económica y Social Padre José Luis Alemán. Reflexiones sobre el impacto de las visitas sorpresas, escrito por Pedro Juan del Rosario. La visita sorpresa, señores, si bien ha sido un elemento innovador en cierta parte de este gobierno, y yo particularmente pienso que ya el nombre deberían cambiarlo, porque no son visitas sorpresas, pero se ha convertido en una especie de programa de incentivo a la agropecuaria, podemos llamarlo así, en República Dominicana. Ha sido prácticamente uno de los niños mimados de este gobierno. Ya en el 2015, el PRM, Leonardo Fañez, que es un técnico preparado en temas agropecuarios, ya refutó una gran parte de los mitos que ha creado este programa del gobierno, cuando dijo que solamente se habían cumplido 18 promesas, de más de 100 que hasta ese momento había hecho el presidente. Wow. No obstante, aunque Leonardo Fañez se refirió bastante a la parte económica, es decir, el presidente había prometido una cantidad de créditos, solamente había dado una mínima porción, la reflexión que hace Pedro Juan del Rosario, un economista adscrito a este centro de pensamiento, es bien sobre el desarrollo social. Si realmente las visitas sorpresas han contribuido a la disminución de la desigualdad y al desarrollo social de esas personas. Y él dice que no, que realmente no ha tenido el impacto que el gobierno ha predicado, que el gobierno ha promovido, pero él se fundamenta en dos cosas súper interesantes y que es bueno tenerla en cuenta, porque el presidente en su discurso pasado dijo, y cuando fue a Roma a hablar en la FAO, dijo el presidente que las visitas sorpresas han creado dos efectos en el campo dominicano: el efecto crecimiento y el efecto distribución. Es decir, según el presidente, las visitas sorpresas han logrado crear un incremento en el ingreso laboral del campo y, número dos, han creado una mejor distribución de la riqueza en el campo. Ingreso rural laboral. Lo que pasa es que cuando usted oye eso sin desmenuzarlo, con datos oficiales incluso de muchos organismos del gobierno, cualquiera pensaría que los campesinos están boyando. Sin embargo, no es la realidad. ¿Y en qué se basa Pedro Juan del Rosario para argumentar sobre este asunto? Señores, algo primero fundamental. Vamos a hablar de los ocupados en zonas rurales. El concepto zona rural. Zona rural establece... Hay que explicarlo bien. La zona rural es lo que nosotros conocemos como zona en el interior del país. Como campo. Como campo. Sin embargo, hay un fenómeno interesante. Muchos de esos campos, entre comillas, porque ahora no podemos decirle el campo del 100%, ya tienen zonas urbanas. Pero, para los fines estadísticos son consideradas zonas rurales. Es decir, si tú vas a Cotuí, ¿verdad? En Cotuí, aunque tú tienes campos, literalmente, hay tus zonas urbanizadas. Hay zonas urbanas. Entonces, él arranca explicando cómo dentro de las personas que viven en zonas rurales, solamente un 31.8% trabajan en el campo. O sea, en la actividad agrícola. En la actividad agrícola. Exactamente. Estamos hablando que prácticamente un 68-69% trabajan en la zona urbana. Entonces, cuando tú arrancas a desmenuzar, oye esto, de ese 30 y casi 2%, hay 17.9% que son agricultores y trabajadores calificados de explotación agrícola. Oye este dato que a Pedro le va a gustar. Peones agropecuarios. Peones agropecuarios. 13.9%, del cual el 66% son haitianos. Claro. Oye este dato, más de la mitad son haitianos de los que trabajan en los peones agropecuarios. Que son los que recogen la fruta, los que siembran, los que labran. Okay. Y la participación femenina es 5.7, o sea, prácticamente no hay mujeres trabajando en el campo. Eso es prácticamente nulo. Y se va reduciendo desde el 2014. Sí, él lo dijo. Eso. Y dice aquí, o sea, él está citando la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Y él dice que Danilo en su discurso dijo que había una participación femenina de un 31.2%. Pero él está usando datos del Banco Central. Exacto. O sea, cuando tú vienes y compares, dices, ok, entonces, ¿y en qué está la otra gente que vive en los campos? O sea, que vive en zonas rurales.
El resto, es decir, casi un 70% trabaja en las zonas urbanas de los campos. Entonces, ahí las personas que se dedican, hay personal doméstico, hay limpiadores, lavanderos y planchadores, vendedores y demostradores de tiendas y almacenes, conductores de vehículos de motor, personal de intendencia y restauración, cajeros, taquilleros, personas que trabajan en bancos, vendedores ambulantes y afines. Pero eso trabajan en las zonas urbanas. O sea, vuelvo y pongo el ejemplo. Si usted va a Cotuí, usted va al centro de Cotuí, tú vas a encontrar una pequeña ciudad, una zona urbana, ¿verdad? Tú vas a encontrar bancos, tú vas a encontrar supermercados, tú vas a encontrar instituciones de gobierno, de servicio. El pueblito del campo. El pueblito. Tú vas al pueblito. Tú al pueblo, que es el centro del pueblo, donde está el parque, donde está la institución. Entonces, ahí está concentrada realmente la mayor cantidad de fuerza laboral de la zona rural. Otro dato importante que dice él, se ha ido disminuyendo el aporte que le hace la agricultura al PIB desde el 2007 al 2017, o sea, en 10 años, ha disminuido el aporte que le hace la agricultura al PIB. Y desde el 2012 al 2015, la tasa de crecimiento de la agropecuaria nacional se mantuvo por debajo del 3%, específicamente 2.4% en promedio. Y después dice que también, basado en la creación neta de empleo de la encuesta nacional de fuerza laboral, entre 2012 y 2016 la creación de empleo en la agropecuaria tuvo un resultado negativo. Y la agropecuaria ha perdido puestos de trabajo desde el 2012, contrario a lo que dijo Danilo Medina en su discurso. Es decir, este señor, basado en fuentes oficiales, pero desmenuzada, ha desmitificado las visitas sorpresas. Y yo les voy a decir algo a ustedes. Muchas veces hay gente que cree que uno no tiene vínculo con el campo o con personas que trabajan allá. Si a esto le agregamos la migración que está ocurriendo del campo a la ciudad, de los hijos de los agricultores, entonces tú te das cuenta por qué, entre otras cosas, se ha disminuido la presencia de fuerza laboral en ese sector, porque los hijos de los agricultores no tienen el interés mínimo de seguir trabajando en el campo, porque no se ha innovado el trabajo en el campo. Entonces, yo tengo un caso particular. En mi familia producimos miel. El apicultor de nosotros debe tener ya casi 80 años. 80 años. Yo estoy claro que ese señor ya, en poco tiempo, va a decir, señores, muchas gracias. No puedo yo más. Ya quiero retirarme, etcétera, etcétera. Ese apicultor tiene hijos que saben que su padre se ha dedicado a la apicultura. Y pero de hecho, los hijos fruto no de la interesa apicultura, eso. de muchos años de trabajo, sus hijos han podido estudiar incluso hasta fuera del país. Pregúntale a ver si quieren seguir con el negocio del papá. No, para nada. No quieren seguir con el negocio del papá. Esa es la preocupación de nosotros en nuestra línea de negocio de miel. Entonces, hay que ver de qué manera se incentiva y se hace proyectos de innovación en el sector agrícola, no nada más limitado a dar un financiamiento, no nada más limitado a dar un crédito. Porque aparte de que lo que la vista sorpresa hace es una especie de plan de financiamiento del sector agrícola, el crédito no llega muchas veces. Y lo que decía Pedro ahorita también, o sea, Danilo dijo que estamos en el 85% de autosuficiencia alimentaria. Eso no es verdad. Tampoco es real el dato. Aquí se están consumiendo muchos productos importados. Dice el estudio Y que tú te das menos cuenta, del 80%. sí, tú te das cuenta, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que tú consumas un producto directo del campo. O sea, tú comes unos vegetales, te comes una fruta, pero aquí también la autosuficiencia alimentaria depende mucho de productos agroindustriales. O sea, que son modificados luego de ser retirados del campo. Okay. Entonces, aparte de eso, la importación de productos agrícolas sigue alta. Pero miren, el año pasado, incluso a nivel de importación y exportación, hubo un déficit en la balanza comercial. Se importó más de lo que se exportó y parte de esas importaciones fueron productos agrícolas. Porque aquí ya sabemos que hay una mafia desde siempre aquí con la importación de productos agrícolas. Entonces, cuidado, no, Faña. No, pero ajá. Cuidado, Yo no estoy hablando de lo que dijo Faña, yo estoy hablando en sentido general. Eso para nadie aquí es sorpresa. Eso es como mito y Eso no es realidades. sorpresa. Bueno, eso no es sorpresa. Yo simplemente me estoy adscribiendo a un informe de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Dónde? ¿Cómo fue? Bueno, no, termina, ¿verdad? Porque es tu comentario. No, básicamente, señores, Debaten ahorita. lo que queremos comentar es A las 11. cómo muchas veces en los discursos, en los análisis,
no vemos la perspectiva de desmenuzar la información. Y este informe, que yo creo que más que una crítica, es un aporte a entender cómo aquí, cuando se mide la disminución de la pobreza, se hacen unos cálculos, una metodología medio, ¿verdad? Medio turuleca. Porque es muy fácil yo decir que la pobreza se disminuyó. Claro, si tú tienes una persona que tú le das tarjeta de solidaridad, bono gas, bono luz, bono romo y todos los bonos que existen en este país, y tú, en base a tú suplirle a una persona una gran parte de su vida económica, tú disminuiste la pobreza. Tú disminuiste la pobreza. No, porque nosotros vamos a crear empleo, ¿entiendes? Porque no es lo mismo tú tener una gente. Yo le digo a mucha gente, dense una vuelta en un barrio, en algunos barrios de aquí, dense una vuelta en algunos barrios de aquí, un lunes en la mañana, porque tú ves a la gente jugando dominó en muchísimos lugares. Claro, tiene tarjeta de solidaridad, bono gas, bono luz, etcétera. Y después, pero esa gente, ¿tú te crees que esa gente quiere estar así? Esa gente lo que quiere es realmente tener un empleo. Entonces, cuando tú realmente le das a la gente la oportunidad de trabajar por sí misma, ahí tú vas a ver una real disminución de la pobreza y una elevación del nivel del poder adquisitivo. En conclusión, señores, el efecto de distribución y el efecto de crecimiento que dijo el presidente, que han creado la vista sorpresa, no se debe contemplar por la vista sorpresa, sino porque en las zonas rurales, el crecimiento real está en las zonas urbanas, donde se encuentran los servicios, las empresas y las demás fuerzas laborales que no dependen del trabajo agrícola. El trabajo agrícola en República Dominicana, según este informe, está disminuyendo, tanto en su capacidad productiva, como su aporte al PIB, como en la creación de empleos, como en la capacidad de generar ingresos para los agricultores. El sol de los sábados, el sol.